Bien, continuamos. Me salió un mensajito. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciertas moléculas, ¿no? Las cuales van reaccionando entre ellas, pero para cumplir un fin específico, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el hidrógeno con el oxígeno y vamos a formar justamente el agua, ¿no? Que es algo para nosotros absoluta y totalmente vital. Y esto es justamente parte de las funciones químicas. ¿Por qué? Porque el agua, o sea, esta molécula de agua, puede reaccionar con algún otro agente o alguna otra molécula, finalmente van a generar una función química, ¿no? Que van a, hasta cierto punto, asumir o van a complementar, ¿no? El desarrollo de una reacción. Entonces, usualmente nosotros no vemos ese tipo de reacción. Muchas de las reacciones que se presentan en la vida cotidiana pasan imperceptibles, ¿no? No podemos verlas, pero de todas maneras pasan a diario y constantemente, ¿no? Muy bien, continuamos. Tenemos las funciones químicas inorgánicas. En estas vamos a ver varias, ¿no? Y vamos a iniciar justamente con la función óxido, que son prácticamente son compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento más el oxígeno, los cuales pueden ser óxido básico, acá vamos a tener uno de ellos, ¿no? Que resultan de la combinación de un metal más el oxígeno. Entonces, eso es lo que hay que tenerlo claro, porque nosotros, por ejemplo, ya que llevamos química prácticamente y que conocemos los elementos químicos, es más, debemos conocer también la tabla periódica, entonces por ende, vamos a saber que hay grupos de metales, de no metales, de ternarios, de gases nobles, en fin, hay muchísimos grupos, ¿no? Cada uno de ellos obviamente está siendo clasificado por las características que tenga. Entonces, ustedes tienen que evaluar dentro de su tabla periódica, por ejemplo, esta no es una tabla periódica, pero hago la simulación, ¿no? Y por acá se encuentran mis metales, por acá mis no metales, mis gases nobles, qué sé yo. ¿No? Entonces ustedes lo que van a hacer es buscar todos los metales y decir, ah, ya, estos más oxígeno me va a dar un óxido básico, ¿no? Entonces de esa manera ustedes lo van a tener claro. Estos elementos de acá que son metales más el oxígeno me va a dar un óxido básico. Eso es lo que ustedes tienen que lograr determinar y darse cuenta y diferenciar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en las evaluaciones puede venir, de pronto te viene un metal más un oxígeno, un no metal más un oxígeno y te dicen esto es igual a un óxido básico. ¿Será cierto eso? Muchas veces la emoción, ¿no? Al ver que ay, hay un oxígeno, sí es, ¿no? Nos emocionamos y marcamos y rellenamos y todo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el óxido básico es sí o sí un metal más el oxígeno. Entonces, como gracias a Dios nosotros trabajamos siempre de mano con la tabla periódica, entonces ustedes van a identificar, ¿no? A ver, ¿es un metal? Sí, muy bien. Entonces, sí es un óxido básico. Ahora, cada uno de estas funciones que vamos a ir viendo en adelante, va a tener una característica de nombre específico, ¿no? Y dentro de ellos vamos a tener justamente esta, ¿no? Que vendría a ser la de óxido básico, que según su nomenclatura clásica se utiliza la palabra genérica óxido, es decir, va a iniciar la frase o el nombre con óxido. ¿Por qué? Porque está presente el oxígeno, seguido de la preposición de y del nombre del metal, ¿no? Ahora, si el metal tiene una sola valencia, ¿no? Entonces, dentro de su tabla periódica, ustedes van a poder diferenciar o darse cuenta de que en el cuadradito donde viene el elemento químico hay numeritos, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué significa eso? Bueno, pues en la tabla hay una figura grande donde va a estar el elemento y te va a decir que son las valencias, ¿no? Entonces tú, ya. Entonces en todos los elementos vas a buscar en esa ubicación y los numeritos que estén ahí son las valencias de ese elemento químico. Entonces, si tiene solo una valencia, es un metal de una sola valencia, el nombre del elemento va a ser tal cual y no va a sufrir ningún tipo de modificación. Sin embargo, si tiene dos valencias,
van a terminar en oso, si es que la valencia es menor, y en ico, si es que la valencia es mayor, ¿no? Esta va a ser la diferencia, ya que se va a plantear desde aquí, desde el óxido básico. Y para eso justamente tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos 3 ejemplos. ¿Por qué? Porque el aluminio solo tiene una valencia y el fierro tiene 2 valencias, obviamente una menor y una mayor. Entonces está clarito para que nosotros podamos entender este ejemplo y de este ejemplo entender el resto de nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, tenemos el aluminio más el oxígeno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues hacemos justamente el famoso ASPA, ¿no? Que la valencia del oxígeno se va para hacer el subíndice del aluminio y la valencia del aluminio se va a hacer el subíndice del oxígeno. Y es por eso que aquí estamos observando aluminio sub 2, oxígeno 3, y ¿cómo se llama? Óxido, porque es justamente como se nos indicó, de aluminio. Ahora, ¿por qué no es alumínico, aluminoso, qué sé yo? ¿Por qué? Porque solo tiene una valencia. Entonces, esa es la regla ya que está establecida. Cuando solo tiene una sola valencia es D y el nombre del metal tal cual. Ya cuando hablamos del siguiente ejemplo, que va a ser este de acá, tenemos fierro más oxígeno. Ahora tenemos el resultado donde justamente nos dice FeO, ¿no? Si hacemos el cruce, vamos de que el 2 va justamente al lado de la fe, ¿no? Y el 2 que tenga el fierro, porque el fierro tiene 2 valencias, uno es 2 y el otro es 3. Entonces ahí no lo están colocando literal, pero ya hay que imaginarnos, ¿no? Entonces el 2 cruza al lado, el otro 2 cruza la fe, ¿no? Y tenemos igual 2 pares, lo que podemos hacer es dividir, ¿no? O simplificar. Y al simplificar simplemente nos queda uno en ambos elementos. Algo que hasta cierto punto es imperceptible, no es necesario colocarlo, no es obligatorio porque está sobreentendido, ¿no? Entonces, pero el nombre, ¿cuál va a ser? Si hemos utilizado la menor valencia, que ha sido 2, ¿cuál va a ser el nombre? Va a ser óxido ferroso, ¿no? ¿Oso por qué? Porque hemos utilizado el último, eh, perdón, hemos utilizado la menor valencia o el menor estado de oxidación, como también se llama, ¿no? Ahora tenemos como segundo caso, pero mismo ejemplo prácticamente, el fierro y el oxígeno, ¿no? Entonces, el fierro, en este caso, ya se ha trabajado con la valencia menor. Ahora trabajaremos con la valencia mayor, que es 3. Entonces, se hace nuevamente el cruce, el oxígeno le pasa al 2, el fierro le pasa el 3, y listo, termina como Fe sub 2 o sub 3, y el nombre es óxido, porque es un óxido, férrico, ¿no? ¿Por qué férrico? ¿No? ¿Por qué? Porque es la valencia mayor que se está utilizando. Y cuando es la mayor, sí o sí va ICO, ¿no? Entonces, ese es específicamente por qué, o mejor dicho, los ejemplos más claros que se puede brindar en cuanto a esto, a este tipo de funciones, ¿no? Vamos a las siguientes. Tenemos la función de ácido. En esta vamos a tener que llamamos también anhidridos, ¿no? Y resultan de la combinación de un no metal más el oxígeno. Entonces acá ya entran los no metales, ¿no? Entonces aquí ya ustedes verán en su tabla periódica y van a decir, ah, ya, estos metales, no, ya fueron ya. Solamente me quedo con los no metales. Del mismo modo, estos elementos van a tener, ¿no? Justamente sus valencias, ya sea uno, ya sean 2 valencias, ya sean 3, hasta 4 valencias que puede tener, ¿no? Eso ustedes lo verán en su tabla periódica, ¿no? Primero tienen que ubicar los metales, cuáles son, después los no metales, cuáles son, cuáles serán. ¿Para qué? Para que hasta cierto punto tengamos noción de cuáles son, ¿no? Pero no es necesario aprenderse los todititos con sus valencias, su peso atómico, en fin,
porque no es necesario, ¿no? Solamente lo que vamos a trabajar. Muy bien, entonces aquí tenemos al no metal más el oxígeno, que finalmente nos va a dar un anhidrido, ¿no? Ahora tenemos también la formulación y nomenclatura, es decir, cómo se va a llamar, ¿no? A raíz de esta formulación. Entonces tenemos una nomenclatura clásica que se utiliza la palabra genérica anhidrido, seguido del nombre del no metal según los casos. O sea, aquí ya hay más casos, no solamente que cuando es uno se le dice el propio nombre y cuando son menor y más y mayor se cambia. No, aquí en este caso ya va a haber más casos más completos, ¿no? Entonces, en primera instancia ya sabemos, ¿no? El nombre general va a ser anhidrido y tenemos que lo forman justamente un no metal más un oxígeno, ¿no? Listo. Entonces tenemos el primer caso, ¿no? Si el metal tiene una sola valencia, le da la terminación ico, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos el boro más el oxígeno. Ahora, el oxígeno en la formulación, perdón, el boro en la formulación no se plantea con estado de oxidación, sin embargo, al ser uno, su estado de oxidación o valencia, también se sobreentiende, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, de todas maneras, si se quiere ver gráfico, se puede colocar, no hay ningún tipo de problema, porque lo que nos interesa es el resultado. Y el resultado en este caso es justamente el B2, ¿no? Y el oxígeno 3. ¿Por qué? Porque efectivamente pasa a ser un 3, pero el 2 con el 3 no se pueden simplificar, entonces ahí queda. Ahora, ¿cuál es el nombre? Anhidrido bórico, ¿no? Siempre en este caso ya de los óxidos ácidos son anhidridos, ¿no? Y continuamos. Ahora, en el caso número 2, nos indica cuando el no metal tiene dos valencias y se le da justamente la terminación de oso a la menor valencia y de ico a la mayor valencia. Entonces, más o menos nos damos cuenta que este patrón de asignación, o mejor dicho, eh, claro, este patrón y esta regla de oso e ico se dio en función justamente de poder determinar y especificar cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá tenemos en el segundo caso, ¿no? Los de menor valencia y los de mayor valencia. Y para eso tenemos justamente estos ejemplos, ¿no? Tenemos el carbono más el oxígeno que finalmente nos va a dar anhidrido carbonoso, ¿no? Porque estamos utilizando la menor valencia. Y también tenemos el anhidrido carbónico, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente nosotros tenemos que eh, tomarlo como tips, ¿no? Tomarlo como tips para poder desarrollar. Bien, entonces ahora pasamos al tercer caso. Si el metal tiene tres valencias, ¿no? Ya no hablamos solo de una, de dos, sino de tres valencias. Entonces aquí vamos a ver que la de menor valencia sí o sí va a terminar o bueno, va a iniciar con hipo y va a terminar en oso. Y el de valencia intermedia va a terminar en oso. Y el de valencia mayor va a terminar en ico. Entonces, para que cada uno de ellos tenga un nombre específico. Bien, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos justamente al azufre y al oxígeno, que finalmente, si el azufre tiene también valencia 2 y solo una, pasa al otro lado, se simplifican y queda en nada, ¿no? Ahora tenemos el nombre, que va a ser anhidrido, ahora hiposulfuroso. ¿Por qué? Porque es extremadamente menor, ¿no? Entonces, porque a los tres que había, este es el último. Ahora, cuando el no metal tiene cuatro valencias, ¿no? Entonces, cuando el no metal tiene cuatro valencias, vamos a tener cuatro especificaciones dentro de la tabla.
el de menor valencia, el de menor intermedio, el de mayor intermedio y finalmente el mayor. Para el menor tenemos que inicia con hipo y finaliza con oso. O sea, aquí el nombre del elemento pierde prácticamente su nombre normal que tenía. Ahora tenemos la de menor intermedia, solamente el oso, ¿no? Al final. Ahora tenemos de mayor intermedia, ICO, normal, ¿no? Es mayor. Pero claro, si es la última y es aún más mayor, ya tenemos pues al hiper ICO, ¿no? Entonces, eso es justamente, son las reglas que sí o sí tenemos que aprendernos. Bien, pasemos a la función hidróxido, ¿no? Que son compuestos ternarios que se caracterizan por presentar una molécula de grupo funcional hidroxilo y resultan de la combinación de un óxido básico más el agua. Entonces ustedes ya saben cuál es el óxido básico, ¿cierto? Me imagino, porque lo acabamos de hablar. Entonces, un óxido básico más agua que finalmente nos va a dar ¿qué? Un hidróxido, ¿no? Entonces, pasamos a ver básicamente lo que vendría a ser la... Sí, pasaríamos a ver lo que vendría a ser la formulación y la nomenclatura, ¿no? En este caso ha habido acá un pequeño ligero error porque no debería ser 3, pero bueno, son a veces errores de tipeo. Ahora, en la formulación y nomenclatura de justamente estos elementos, ¿no? Se nombra empleando la palabra genérica hidróxido seguido del nombre del metal según forma el óxido respectivo. Bien, tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos donde, a ver, jovencitos, me esperan un momentito, por favor. Bien, jóvenes, disculpen la interrupción. Continuemos. Entonces tenemos justamente la formulación y la nomenclatura y tenemos los ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de hidróxido, es clave en realidad observar el famoso OH, ¿no? Que estamos observando justamente aquí, ¿no? Entonces, al observar el OH en un esquema o en una función, no hay nada que hacer, es un hidróxido. O sea, sí o sí su nombre de esa función va a iniciar con hidróxido, ¿no? Ahora, tenemos que saber cuál va a ser justamente el nombre. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente a las valencias, como hemos podido darnos cuenta, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si el aluminio no tiene, solamente tiene una valencia, ¿no? Entonces, hidróxido de qué? De aluminio, ¿no? Ahora pasamos al siguiente, tenemos el sodio,
se encuentra dentro de los que también tienen una valencia. Entonces tenemos hidróxido ¿de qué? De sodio. No hay ninguna modificación en el nombre. Ya cuando hablamos del plomo, ya hablamos hasta cierto punto de valencias, nuevamente. ¿Por qué? Porque ya tiene dos, ¿no? Y al tener dos, entonces ya tienes que ver con cuál está trabajando, o está trabajando con la menor o con la mayor, ¿no? Y de acuerdo a eso, ¿no? Y a la formulación que se haya revisado, en este caso se determina que es un hidróxido plumboso. Eso quiere decir que ha trabajado con la menor valencia que él posee. Ahora también tenemos al hidróxido férrico, ¿no? Que en este caso está trabajando férrico, si hablamos de ICO, está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Porque él también tiene dos valencias, ¿no? Entonces, hidróxido férrico. Entonces, esos son los ejemplos que ustedes pueden observar, ¿no? Y que justamente les estoy explicando para que puedan desarrollar tranquilamente su práctica, ¿no? O cualquier ejercicio que les venga relacionados a lo mismo. Y sobre todo, no se confundan. Bien, ahora tenemos la función ácido, que existen dos clases de ácidos. Tenemos el ácido hidrácido, que resultan de la combinación de un no metal calcógeno o halógeno más el hidrógeno. Ahora, el no metal actúa como su menor valencia, con su menor valencia. Entonces, sí o sí, hay que tener en cuenta que va a empezar con ese nombre, ácido, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno. Entonces, ustedes más o menos también van a ver esa composición o ese resultado, ¿no? Que inicia con una H, o sea, con el hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ser? Fijo, el nombre va a ser ácido, ¿no? Entonces, esa es la característica. Ah, pero, ojo, es un no metal, ¿no? Entonces, en el caso de que tú tengas muchos ejercicios y veas el hidrógeno adelante, con muchos elementos, pero, no, para que sea una función ácido o un ácido hidrácido, sí o sí tiene que ser un no metal. Y eso es lo que tú tienes que averiguar dónde, en tu tabla periódica, ¿no? Para que estés segura y poder desarrollar, segura o seguro, y pueda desarrollar su práctica de manera más normal e incluso el examen también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El cloro más el hidrógeno, que resulta ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos al bromo más el hidrógeno, que resulta ácido bromhídrico, ¿no? Y finalmente tenemos al azufre y el hidrógeno y tenemos un ácido sulfídrico, ¿no? Si se dan cuenta, todos empiezan con ácido. Ahora, ¿por qué todos ico? Porque están trabajando justamente con su mayor valencia, ¿no? Ese es directamente el resultado. Bien, ahora tenemos otra función que es la función ácido oxácido. Ahora, esto se produce de la combinación de un anhidrido más el agua. Entonces, y vamos a tener justamente este ácido oxácido. Y en cuanto a la formulación y nomenclatura, se nombra usando la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal con sus prefijos y sufijos, ¿no? Entonces tenemos ya los prefijos y sufijos, ¿cuáles son? Hipo o per, ¿no? ¿Y cuáles son los sufijos? Ico, bueno, oso e ico, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono más justamente el agua. Y como resultado nos va a dar un ácido carbónico. Ahora, en el segundo ejemplo que tenemos al azufre, ¿no? Con el oxígeno, que obviamente mezclados más el agua va a salir un ácido sulfídrico. Ahora tenemos también el cloro, y finalmente con el agua no va a ser un ácido clorhídrico, o en este caso ácido hiperclórico, ¿no? Acá vemos el uso
justamente del hiper, ¿no? Que es justamente la valencia mayor, la más grande que está trabajando. Bien, tenemos la función sal, ¿no? Que son de dos clases prácticamente. Tenemos las sales aloides, que son compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más el hidróxido. Ahora, esa es la formulación, ¿no? Que está poseyendo justamente eh, esta función, ¿no? Ácido hidrácido más un hidróxido, ¿no? Entonces tenemos justamente la formación y la nomenclatura. Ahora las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al metal del ácido correspondiente seguido del nombre del metal, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, tenemos al hidróxido de sodio, después tenemos al ácido bromhídrico, tenemos al hidróxido de magnesio, y vamos a ir sacando el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? Tenemos el ácido clorhídrico más el NaOH. Después tenemos el bromuro de manganesio, ¿no? Entonces ya estamos cumpliendo con lo que nos indica la regla, que es utilizar la terminación uro, ¿no? Justamente para poder determinar. Ahora tenemos sulfuro férrico y tenemos el inuro plumboso, ¿no? Entonces ya se está dando justamente este cambio textual y literal que había en las palabras. Bien, tenemos las sales oxisales, que resultan de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido. Entonces, lo único que se tiene que hacer es evidenciar en la fórmula, ¿no? O acordarnos en nuestra mente cuál es la fórmula y de qué se trata, ¿no? Porque tenemos acá el ácido más el hidróxido y se han quedado aparte la sal, ¿no? Sal oxisal y el agua. Entonces, hay que ver qué es lo que ingresa o está al principio de la reacción y qué es lo que sale. Ahora, aquí tenemos la formación y nomenclatura, ¿no? Para poder nombrar a las 6 sales que empieza la siguiente tabla, pues, ¿no? En este caso, nuevamente tenemos hipo, oso, ico, hiper, ico. ¿No? Tenemos justamente ese reglamento para llenarlo tal cual dentro de la ficha. Bien, entonces pasamos a los ejemplos, que justamente tenemos por ahí los componentes, ¿no? Como ácidos oxácidos, para finalmente terminar con carbonato de calcio, hiperclorato férrico, sulfato de sodio, para poder ejemplificar, ¿no? Las sales oxisales. Pero como siempre, hay algo que ustedes tienen que grabarse, que es justamente la estructura, ¿no? De acuerdo a eso y con la ayuda de su tabla periódica, el resto es full matemática, nada más. Bien, y eso sería todo, ¿no? Pero como quiero que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, a ver, no sé si ustedes me pueden apoyar, que vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a ir justamente desarrollando algunos de los ejercicios que se nos ha presentado al inicio. No, bueno, ese sí lo vimos, ¿no? Este de acá también. Bien, donde puede haber quedado alguna falencia. Claro, en la función hidróxido de óxido básico más agua y da hidróxido, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que entender cómo es que se forman los óxidos básicos, ¿no? Es por eso que desde el principio que hemos empezado con las funciones químicas, de todas maneras, lo que ustedes hacen o lo van a hacer es identificar, ¿no? ¿Será metal? ¿Será no metal? Identificar. ¿Para qué? Para que eso nos aclare un poco el panorama, ¿no?
y sobre todo podamos ver las valencias para colocarle el nombre correcto. A ver, tenemos... Bien. Sí, no sé, a ver chicos, si alguno de ustedes tenga alguna dificultad, ¿no? En alguno de los conceptitos que acabo de explicar, ¿no? Más bien, vamos de una vez, quiero tomar la asistencia, ¿no? Así que no salgan de la sala. Bien, chicos. Ya registré justamente la asistencia, ¿no? Y bueno, nuevamente hacerles recordar el tema de que pueden contactarme para cualquier sugerencia que necesiten, ¿no? Acerca de la temática, ¿no? De CTA. Vamos a darle una última chequeada a los últimos ejemplos. ¿Dónde están? Bien, no hay ejemplos como tal, pero me había pasado justamente estos dos de acá, ¿no? Que es el anhidrido sulfuroso, ¿no? Donde aquí ya está utilizando nuevamente el anhidrido, el oxígeno al azufre, ¿no? Y tenemos el anhidrido sulfúrico, ¿no? Y esto, como ya les vuelvo a repetir, ¿no? Siempre depende mucho de la cantidad de valencias, ¿no? Y justamente también la valencia específica, ¿no? Para poder determinar el nombre adecuado para estos elementos. Y después, nada, solamente leer la tabla periódica, ¿no? Es lo más sencillo. Bien, chicos, entonces yo creo que hasta ese punto ya terminamos, ¿no? Lo que vendría a ser el módulo de hoy. De todas maneras, quedo atenta a cualquier tipo de comunicación, ¿no? No hay problema. Por lo demás, les pediría de favor que se retiren de la sala, ¿no? Para poder continuar con los demás chicos de la otra sección, ¿no? Quizá pueda tener la oportunidad de conocerlos un poquito más, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Dejamos libre para que puedan ustedes repasar más rápido y de repente hoy día nada más tienen alguna consulta y me lo hacen saber, ¿no? Bien, chicos, que tengan buen día, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta clase, este módulo. Nuevamente invito a las preguntas. No sé si ahorita tienen alguna pregunta. Bien, y como dijera mi profesor, ¿no? Con su silencio asumo que lo han entendido nada o que no han entendido, que lo han entendido todo o que no han entendido nada, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, esperemos que de todas maneras con estos conceptos se haya aclarado un poquito más su visión acerca del desarrollo de ciertas actividades.
¿no? Bien, nos estamos viendo, chicos. Por favor, pueden retirarse. Gracias.